Buenas tardes amigos de YouTube. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio del tema de termodinámica, específicamente el ejercicio número 17. Vamos a leer el enunciado del ejercicio. El ejercicio nos dice: inicialmente tenemos un gas ideal diatómico a 300 grados Kelvin y 10 a las 5 pascales. O sea, nos está dando la temperatura inicial y la presión inicial, ¿verdad? Con un volumen de 0,4 metros cúbicos. Si este gas experimenta una expansión adiabática hasta alcanzar un volumen de 1,2 metros cúbicos, luego se comprime isotérmicamente hasta volver a su volumen inicial de 0,4 metros cúbicos y finalmente se lleva a cabo una transformación isócora que lo devuelve a su volumen inicial. Nos piden determinar el número de moles del gas y la temperatura después de la expansión adiabática. Luego nos piden hallar la variación de energía interna, el trabajo y el calor en el proceso 3.2. Bien, acá para resolver el ejercicio tenemos una representación gráfica, ¿no? De hecho, una gráfica en función del volumen y de la presión, ¿no? Para cada proceso, ¿no? Tenemos el proceso isotérmico, el isocórico y el adiabático. Ahora sí, para resolver este ejercicio vamos a identificar los datos que nos da el problema. Nos está dando una temperatura inicial del gas ideal, una temperatura inicial que es igual a 300 Kelvin. Nos está dando también una presión inicial que viene a ser igual a 10 a las 5 pascales. Nos está dando un volumen inicial igual a 0,4 metros cúbicos. Nos dan el volumen final después de la expansión adiabática, ¿no? El volumen final, y este es igual a 1,2 metros cúbicos. Este volumen es después de la expansión adiabática. Bien, para la solución del ejercicio vamos a separarlo en dos partes. La primera, donde encontraremos el número de moles del gas y la temperatura después de la expansión adiabática. Bien, entonces para encontrar la cantidad, el número de moles del gas, vamos a utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, que sería igual a la presión del gas por el volumen del gas. Este es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Entonces ahora, reemplazando los datos que ya tenemos, sería la presión, nos está dando que es 10 a las 5 pascales. El volumen nos está dando que es 0,4 metros cúbicos. Tenemos N, que es el número de moles del gas, que es lo que queremos determinar. Tenemos la constante universal de los gases ideales, que viene a ser igual a 8,314, multiplicado por la temperatura, que ya nos está dando que es 600 Kelvin. De esta manera vamos a determinar el número de moles. Nos quedaría N es igual a 10 a la 5 por 0,4, todo esto dividido sobre 8,314 multiplicado por 300. Entonces vamos a determinar el número de moles del gas. Nos quedaría entonces de la siguiente manera: 10 a la 5 pascal, 10 a la 5 multiplicado por 0,4, todo esto dividido sobre 8,314 por 300. Y esto es igual aproximadamente a 16 moles. Entonces, de esta manera sabemos que después de la expansión adiabática hay 16 moles del gas. Ahora, para encontrar la temperatura después de la expansión adiabática, vamos a utilizar lo que sería la ecuación de la relación adiabática. Tenemos una presión inicial, tenemos una temperatura inicial y un volumen inicial y un volumen final también, ¿no? Entonces nos quedaría, la relación adiabática queda como temperatura número 1 multiplicada por el volumen inicial elevada al gamma, que es el coeficiente
el coeficiente, el coeficiente adiabático menos 1, y esto es igual a la temperatura 2, o sea, después de la expansión adiabática, multiplicada por el volumen final, elevada igualmente a gamma menos 1. Entonces, despejando esta relación adiabática, tenemos que la temperatura 2 es igual a temperatura 1 multiplicada por volumen inicial elevado a la gamma menos 1, todo esto sobre volumen final elevado a gamma menos 1. Entonces, de esta manera nos quedaría que la temperatura 2, o sea, la temperatura final, es igual a temperatura 1 por volumen inicial sobre volumen final, todo esto elevado a la gamma menos 1. Ahora, para determinar el gamma, que es el coeficiente adiabático, sabemos que para un gas diatómico, que es el gas que estamos analizando, nos dice el ejercicio que es un gas diatómico, el gamma viene a ser igual a 7/5, o lo que es igual a 1,4, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar nuestros datos. Tenemos entonces que la temperatura número 1 es igual a 300, nos quedaría 300 multiplicado por volumen inicial es 0,4, todo esto dividido sobre el volumen final después de la expansión adiabática, que sería igual a 1,2, y elevado al coeficiente, el coeficiente adiabático, gamma, que es igual a 1,4 menos 1, y esto es igual a la temperatura después de la expansión adiabática. Entonces, desarrollando esta operación, nos quedaría que la temperatura después de la expansión adiabática es igual a 300, todo esto multiplicado por 0,4 sobre 1,2, todo esto elevado a la 0,4, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la temperatura número 2 viene a ser igual a 193,3 Kelvin. De esta manera hemos determinado que después del primer proceso hay 16 moles del gas, y la temperatura después de la expansión adiabática es igual a 193,3 Kelvin. Bien, ahora para la parte 2 del ejercicio, para B, nos pide la variación de energía interna de trabajo y el calor en el proceso 3.2. Para esto voy a proceder a borrar una parte de la pizarra para continuar con el ejercicio. Ahora, para la parte 2 tenemos que determinar la variación de energía interna, el trabajo y el calor en el proceso 3.2. Aquí podemos observar que el proceso 3.2 se refiere a un proceso isotérmico, donde la temperatura es constante. Entonces, para la variación de la energía interna, cuando la temperatura es constante, la variación de la energía interna es nula, o sea que no hay variación en energía interna. Por lo tanto, podemos determinar que por la ecuación de la energía interna, que nos dice que el calor absorbido o realizado menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Pero como en este proceso la variación de la energía interna es 0, nos quedaría que el calor menos el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, sabemos que el calor viene a ser igual al trabajo. Que el calor viene a ser igual al trabajo realizado en este proceso. Entonces, en un proceso isotérmico, el trabajo realizado en ese proceso viene dado por la constante universal de los gases multiplicado por el número de moles por la temperatura. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural
de el volumen final sobre el volumen inicial. Entonces el trabajo realizado en el proceso 3.2, que es un proceso isotérmico, viene dado por 8,314, que es la constante universal de los gases ideales, multiplicado por el número de moles, que sería 16 moles, y por la temperatura, que en este caso son 193,3. Ahora, todo esto multiplicado por el logaritmo natural del volumen final, que es igual a 1,2 sobre el volumen inicial, que es 0,4. Entonces, el trabajo realizado en el sistema, pues en el proceso 3.2, viene dado por 8,314 multiplicado por 16 por 193,3 y multiplicado por el logaritmo natural de 1,2 sobre 0,4. Entonces este resultado nos sale 28.249. Entonces el trabajo realizado en el proceso isotérmico, en el proceso 3.2, es igual a 28.249 joules. Y como ya habíamos visto, el trabajo viene a ser igual al calor. Entonces, por lo tanto, el calor viene a ser igual a 28.249 joules. De esta manera completamos nuestras respuestas. Nos quedaría que la variación de la energía interna es 0, el trabajo es 28.249 joules y el calor es 28.249 joules. De esta manera hemos logrado resolver el ejercicio número 17 de termodinámica. Gracias.